Queridos hermanos, como todos los domingos, la liturgia de la palabra es realmente muy abundante, muy rica, muy profunda. Estamos ya en el domingo número 19 y sigue el Evangelio después de la multiplicación de los panes. Y hay un primer tema que podríamos meditar, que pues es un tema muy largo, pero pues al menos vamos a tener en cuenta así de pasadita, es el tema de la oración. Porque dice que Jesús les dijo a los discípulos que fueran adelante, Él despidió a la gente y después se fue a orar. Y en la primera lectura que escuchamos del libro de los Reyes, pues escuchamos este episodio donde Elías va a hacer como una especie de retiro. Y hay muchos detalles acá porque nos muestran cómo muchas veces la oración, encontrar a Dios en la oración, no es como tan fácil. Porque pasan varias cosas y Elías no veía a Dios, no encontraba a Dios. Y solamente en un momento donde hubo una serenidad, una calma, el profeta pudo escuchar, percibir la voz de Dios, y escuchó que Dios le hablaba y sintió la presencia de Dios y vio a Dios allí en ese momento de oración. O sea, esto para decir cómo pues no es tan fácil a veces la oración, pero es supremamente necesaria, importante. Nosotros estamos en un mundo muy confuso hoy y muy ruidoso. Muy ruidoso. Y dice que precisamente en ese momento del huracán, en el momento del terremoto, el profeta no percibe la voz de Dios. Tiene que ser un momento donde hay una serenidad. Es decir, si nosotros queremos escuchar a Dios, eso hay que calmarnos, así como estamos en este momento. Ustedes están en silencio y están tratando de percibir a ver Dios qué les dice, porque seguramente tienen muchas cosas interesantes para decirles, pero tienen que estar calmados. Usted no puede estar atormentado, no puede estar pensando en lo que dejó allá en la casa pendiente, en el trabajo que tiene mañana, los problemas que tiene con su hija, con su hijo, con su jefe. Tiene que estar calmado, porque si no la voz de Dios usted no la puede percibir. En el momento de la tormenta, de la confusión, usted lo que hace es enredarse más. Hoy, si usted mira, por ejemplo, por las redes, coloca allí oración o meditación, aparece una cantidad de maestros y una cantidad de enseñanzas, puro de la nueva era y puras cosas que son anticristianas y antievangélicas. La oración es una cosa muy seria. Nos lleva a hablar con Dios. No es entrar en usted mismo y usted mismo decirse cosas y usted mismo animarse. No. O sea, no es engañarse usted mismo y no es salir de la realidad y entrar en una fantasía. No. Es entrar en la realidad suya. Si Dios está allí, Dios, que es la verdad, te va a iluminar tu realidad y tu verdad. La oración cristiana tiene que ver con ese diálogo con Dios. Y para esto se necesita entonces un momento de calma, de escucha. El profeta estaba por allá en el monte Horeb, tratando de descubrir la voluntad de Dios, escuchar a ver Dios qué misión le tenía, qué era lo que él debía hacer. Entonces esa parte muy interesante también de este domingo, ¿no? Pero quería sobre todo enfatizar en la otra parte del Evangelio, porque dice que Jesús se fue a orar, pero después pues se fue a alcanzar a los discípulos. ¿Y cuándo sucedió esto? Dice que después que la gente se hubo saciado, porque en el domingo 18, hoy es el 19, el domingo 18 se lee el Evangelio de la multiplicación de los panes, ¿sí? Donde Jesús nos muestra que el único que nos puede saciar todas nuestras ansias, nuestras hambres,
El único que puede llenar los vacíos de nuestra vida es Él. Y decía el Evangelio de la multiplicación de los panes que se sació mucha gente, muchísima. Era un grupo inmenso. Y Jesús hizo ese milagro allí y los discípulos ayudaron a repartir el pan. Pero hoy Jesús los manda y los discípulos tienen un susto del tremendo. ¿Por qué? Porque dice que el viento era contrario. Tienen un susto. Es posible que en el milagro de la multiplicación de los panes, los discípulos, muchos seguidores de Jesús se entusiasmaron tremendamente, ¿no? Porque vieron que, pues, seguir al Señor es una cosa fácil, porque el Señor nos va a quitar el hambre y el Señor nos va a solucionar todos los problemas y nuestra vida se va a volver totalmente fácil. Así como hay mucha gente que no quiere trabajar y que el gobierno los mantenga, que las demás personas los mantengan, y la vida así fácil. O sea, yo no trabajo y el mercado me llega, todo me llega. Entonces es posible que mucha gente cayó en esa idea. O sea, qué maravilla, mire, más de 5,000 personas se saciaron con este poquito de panes y este poquito de peces. Es una maravilla seguir al Señor. Y los discípulos seguramente hasta cayeron un poco en orgullo y en vanagloria, ¿no? Oiga, nosotros que somos los más cercanos a Él. Y vea, estamos siendo pues muy bendecidos, ¿no? Pero resulta que inmediatamente después de ese milagro dice que Jesús les dijo, crucen a la otra orilla. Y el viento les era contrario, hay una borrasca tremenda y los discípulos se asustan. Seguramente para que ellos entendieran que no se trata de caer primero en la presunción, ¿no? Para que ellos entendieran la debilidad. Sí, estuvimos allá repartiendo el pan que Jesús multiplicó, pero realmente nosotros simplemente somos unos servidores. Porque mire ahora con esta tormenta, ¿qué podemos hacer? ¿Tenemos el poder de calmar esto? No. Somos frágiles. Nosotros no tenemos poder. El que tiene el poder es Jesús. Y los discípulos asustados. Entonces aquí hay muchas enseñanzas. Porque los discípulos después ven a Jesús caminando sobre el agua. ¿Qué quiere decir todo eso? Esto no es un milagro solamente como para que el Señor llamar la atención y mostrarse pues como el Todopoderoso. Primero porque Jesús no necesita llamar la atención, no necesita que nadie lo esté felicitando, nadie lo esté admirando, no sufre de complejos, no tiene ningún problema de esos. Entonces Jesús no hace eso para llamar la atención. Esto tiene un significado muy profundo. Caminar sobre las aguas quiere decir que Él tiene el poder, que Jesús tiene el poder. Y esto, pues para poder profundizarlo más, habría que hacer referencia a todo lo que fue la salida del pueblo de Egipto. ¿Se acuerdan que cuando ellos llegaron al mar, Dios les abrió el mar? Sí, porque el mar es signo de la muerte. Ellos llegaron ahí, hasta aquí llegamos, o sea, aquí nos vamos a ahogar. Dios les abrió el camino, los salvó. Y de esa manera milagrosa fue como ellos salieron de allá, ¿no? Y aquí Jesús está caminando sobre el mar para significar precisamente que Él tiene el poder sobre el mal, sobre el demonio, sobre la muerte. Y entonces, hermanos, a nosotros personalmente, ¿qué nos dice este evangelio? ¿Para qué nos sirve escuchar esto hoy? Dice que la borrasca era tremenda, una tormenta. El viento les era contrario. Para que nosotros no nos desanimemos en este camino que estamos haciendo en la vida. No nos asustemos. De hecho, es lo primero que Jesús les dice a ellos, ¿no? ánimo, soy yo. No se asusten. No es que yo soy el que tengo el poder.
¿Por qué va a asustar usted? Soy yo. Una expresión del Antiguo Testamento muy importante para indicar que es Dios. Esto es un momento, este evangelio de revelación de la divinidad de Jesucristo. Cuando Moisés le dice al Señor, Señor, ¿qué le digo a la gente allá? ¿Que quién me mandó? Y Dios le dice, dígale que yo soy, te manda. Que no quiero que usted esté en la esclavitud. Yo soy, te manda a que saque el pueblo de Egipto. Jesús está usando esa expresión aquí. Yo soy. O sea, yo soy Dios. Yo soy el que tiene el poder. Por eso me ven ustedes caminando sobre el agua. Y no me hundo. ¿Por qué? Porque el mal no tiene poder sobre mí. La muerte no me puede tragar. Y aquí hay una cosa entonces maravillosa. Y es que Pedro le dice, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti. ¿Y qué hace Pedro? Se baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua también. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que Jesús nos puede dar a nosotros el poder de caminar sobre el mar. Nos da ese poder. Entonces, ¿usted por qué se asusta? Y no es que se necesita que la tormenta desaparezca. Porque esto es interesantísimo. Porque usted a veces en la oración le pide al Señor, Señor, quítame este problema, quítame esta tormenta. No necesita que lo quite necesariamente. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero Dios te puede dar el poder de caminar sobre esa tormenta que usted vive. Problemas de cualquier tipo que tenga. Problemas de cualquier tipo. No necesariamente necesita que eso desaparezca. De hecho, muchas veces uno se queda aterrado, uno dice, esta persona, ¿cómo hace para soportar todo eso? Tremendo. ¿Cómo hace? Dios nos da a nosotros también ese poder, nos da esa gracia de caminar sobre el mar. Qué lindo, hermanos, que nosotros podamos creer en el Señor de verdad y no dejarse asustar y no dejarse atormentar de cualquier cosa. Hay gente que cualquier problemita los pone en crisis terrible. Y Jesús dice, ¿por qué dudaste? ¿Tienes poca fe? Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿No me ve que yo soy el que tengo el poder? Usted no es el que va a la misa todos los domingos y no es que usted dice que cree en Jesús. Y entonces, ¿por qué te dejas asustar de cualquier bobada? Cualquier cosa te asusta. Y te desesperas porque tienes miedo. ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué le pasa? Luego usted no es un creyente. Eso es para la gente que no cree. Eso es para la gente que no reconoce a Dios y no sabe de su poder. Pero si usted cree en Él, usted recibe ese poder de Él. Eso es maravilloso. Es maravilloso. Nosotros no tenemos el poder. Y es lo que los discípulos descubren allí, ¿no? Realmente somos frágiles. Nosotros no somos nada. El que es todo es Jesús. Jesús lo es todo. Pero Jesús nos da el poder a nosotros. Nos da el poder. Qué bueno, hermanos, escuchar, tener presente al menos esta palabra del Señor, ¿no? Ánimo, soy yo, ánimo. Ánimo. No te asustes. No te dejes achantar. Hermanos, es que el que se decide por el Señor, el cristiano verdadero, tiene que experimentar que los vientos son contrarios. Porque entonces, ¿a dónde está el chiste? ¿A dónde está el chiste de la diferencia del cristiano y el mundo? Si no hay diferencia, precisamente ahí donde está la diferencia. El cristiano se tiene que enfrentar al mundo, a todo lo que se opone al evangelio. Pero el cristiano no puede igualarse con el mundo. Es que los vientos son contrarios.
Son contrarios. Pero Jesús dice, ánimo, ánimo soy yo. Es decir, usted como discípulo mío, usted puede hacer este cruce. Usted puede pasar a la otra orilla de esa manera, así. En esa lucha contra la tormenta, usted lo puede hacer, porque yo le doy el poder. No necesita que usted se iguale con el mal. No, es que como todo el mundo hoy piensa así. Ustedes no han visto que hoy estamos viviendo eso. Y la gente que está defendiendo las cosas de los antivalores y las cosas del mal, entonces todo el mundo como que le parece que pues todo hay que igualarnos con ellos porque pues ¿qué más podemos hacer? El cristiano no puede hacer eso. No puede hacer eso. Porque si no el mar se lo traga. Se lo traga. El cristiano tiene que andar por encima con el poder que Jesucristo le da. Hay que andar por encima. No dejar que el mar se lo trague. Pues pidamos a la intercesión de nuestra Madre Santísima para que podamos nosotros creer, podamos dejarnos animar. ¡Ánimo! Soy yo, no te asustes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.